Ahora nos vamos a marchar hasta tierras aragonesas donde el paso de los siglos ha ido dejando sus huellas en formas de templos, de iglesias, monasterios o incluso castillos. Porque nuestro siguiente invitado nos va a hacer de guía hoy a través de centenares de enclaves en los que la magia, la tradición, las costumbres ancestrales y las leyendas se mantienen vivas actualmente. Y esto lo va a hacer a través de su último libro, 50 lugares mágicos de Aragón, de la editorial Cidonia. Carlos Ollés Estopiñá, bienvenido de nuevo a Por Misterioso Universo en la Red. Hola, ¿qué tal? Yo encantado de estar aquí contigo, la verdad que me encuentro muy a gusto, Bueno, así que estoy muy bien para pasar una gran... Bueno, lo vamos a intentar. En la anterior visita que nos hiciste nos lo pasamos en grande y bueno, hoy seguramente vamos a repetir la experiencia. Carlos, eres presidente honorífico de la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas. Además colaboras en la revista Año Cero y en el programa de radio La Cadiera, que se emite en Radio Aragón. Y en tu anterior aparición por el programa nos hablaste del Aragón Sobrenatural, recuerdo que era el programa 113, y en esta ocasión nos vas a hablar de lugares mágicos de Aragón, y en él nos traes 50 enclaves, historias, cuentos o leyendas de Aragón. Carlos, ¿te fue difícil escoger solo 50 lugares de la provincia de Aragón? Porque mira que Aragón es grande y será por lugares mágicos, ¿eh? Sí, me fue difícil. Me fue difícil porque este libro ha nacido a raíz de la sección que yo tengo en la radio autonómica de aquí de Aragón, en el programa La Cadiera, que se llama Aragón Mágico. Y entonces, pues llevo ya más de 250 enclaves y claro, tenía que elegir exclusivamente 50 para el libro, no podíamos poner los 250, ¿no? Y sí, me fue bastante difícil. Lo que pasa es que algunos ya los tenía bastante claros, unos pocos los tenía bastante claros por los significativos que son de nuestra tierra, pero otros la verdad que me costaron un poquito porque quería poner, digamos, cada rincón de esta zona. Muy bien, bueno pues en tu libro comentas que es obligatorio hacer una parada en la localidad de Valjunquera porque allí nos vamos a encontrar una ermita en honor a Santa Bárbara y aparte de los acertijos del temple y del extraño mapa que allí encontraremos, por casualidades de la vida también se encuentra alineada con otras dos ermitas cercanas. Y créeme, Carlos, que hice la prueba de Google Earth y sabemos y se alineaban perfectamente. ¿Sabemos cuál es el motivo por el cual están unidas a través de un hilo invisible en una recta perfecta? Porque no es una casualidad que se dé solamente en este punto del planeta, incluso diría yo. Mira, esto viene de la época del temple. El temple, de alguna forma, cuando alineaba los templos, los alineaba, digamos, dibujando una especie de espiral sobre el terreno. Esto es un poco difícil de entender porque es que hay que echarle un poco de imaginación. Imagínate que los mapas de aquella época eran pues un tanto, manufacturados a mano, nunca mejor dicho, y poco, digamos, poco precisos. Y lo que temple era de alguna forma a escribir una espiral desde un punto central donde ellos, digamos, tenían la sede del temple y ir abriendo una espiral en que entre línea y línea de esa espiral tuvieran 11 kilómetros exactamente. Es muy curioso y tampoco sé cómo podían llegar a esa conclusión de esos 11 kilómetros. Y entonces empezaban a trazar puntos entre 11 y 11,22 y 11,33, puntos en línea recta, y eso lo ubicaban sobre el mapa, y en el mapa lo que hacían era edificar en esos puntos concretos templos muy curiosos que luego ellos empleaban para hacer pues ritos de iniciación, ciertos ritos sincréticos, y que a día de hoy, si vamos con el libro en la mano, de alguna forma podemos ver, bueno, pues aquellas cosas, aquellas palabras ocultas que nos muestran las piedras, aquella simbología extraña. Incluso tenemos los huevos iniciáticos, es decir, esos pequeños reductos donde tenían que pasar el temple acuclillados, velando armas, de alguna forma, para ese renacer, ¿vale? Y para entrar, digamos, en lo que es la orden del temple. Por eso te quiero decir que estos templos no eran casualidad que estuvieran alineados de esta forma tan perfecta. Fíjate que los tres, por ejemplo, que tú me estás diciendo, están consagrados a Santa Bárbara.
Pero si seguimos prolongando las líneas, y coincide perfectamente, por un extremo coincide con el castillo de Valderrobres, ¿vale? Y con el otro extremo, en la otra punta, con el castillo Calatravo de Alcañiz. Por lo que estaría el castillo Calatravo de Alcañiz, la ermita de Santa Bárbara de Valdealgorfa, la ermita de Santa Bárbara de Valjunquera, la ermita de Santa Bárbara de la Fresneda, y luego estaría el castillo de Valderrobres. Son 5 poblaciones. Que haya una línea recta entre dos puntos, es decir, entre dos poblaciones, es muy sencillo, eso es muy fácil, eso es lo normal. Que haya una línea recta entre 3 puntos es un poco más complicado ya, pero que haya una línea recta entre 5 puntos, cuando había una época que no habían drones ni satélites para marcar una línea perfecta, la verdad que como poco es muy curioso. ¿Quién no ha ido a hablar alguna vez del Santo Sepulcro en Jerusalén? Bueno, pues en España también tenemos una ermita llamada el Santo Sepulcro y me gustaría, Carlos, que nos dijeras a qué se puede deber este nombre, porque quizás pudo estar aquí también el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. No, bueno, no, claro. Normalmente estos nombres eran traídos por seguidores del temple o el temple en sí, ¿de acuerdo? Hemos de pensar que en Jerusalén esta orden, bueno, pues se asentó en esta zona y de alguna forma trajo, bueno, pues cierto tipo de ritualización, cierto tipo de manera de actuar, y también de alguna forma trajo estos nombres concretos, ¿vale?, a la península, ¿no? Para simbolizar alguna cosa concreta. De hecho, por ejemplo, esta ermita del Santo Sepulcro está en Mirambel, esta es la ermita que está aledaña al cementerio. Se llamaba así porque tenía el cuerpo yacente de un Santo Cristo, ¿de acuerdo? Un Santo Cristo dentro, era el Santo Sepulcro, ¿de acuerdo? Era una ermita muy pequeña, una ermita también tiene una simbología tremenda. Es una pena que en la Guerra Civil Española todo aquello quedó destruido, pero bueno, lo que es el edificio no, y mucha simbología que estaba en piedra no, pero las figuras y todo lo que había allí de imaginería pues quedó todo destruido. Pero de alguna forma ese tipo de templos tan pequeños, tan recogidos en un sitio como un cementerio, y además pasa en otras zonas de Aragón y creo que en otras zonas de España, eran lugares también para el tema de iniciación de ritos muy sincréticos del temple. Porque, por ejemplo, estas ermitas, digamos, con toda la simbología que tienen, digamos, que estaban cerca de un cementerio, porque el templario, bueno, el que iba a ingresar en la orden, tenía que pasar la noche velando armas. Vamos a imaginarnos esa imagen, la figura de Don Quijote cuando está junto al pozo, en lo que es la posada, velando armas durante toda la noche para a ser armado caballero. Bueno, pues aquí hacían lo mismo, es decir, el templario tenía que velar sus armas. ¿Y dónde lo velaba? Estos templos que estaban al lado de lo que era un cementerio no estaban hechos de forma aleatoria, estaban hechos de forma a propósito, porque el cementerio es un sitio de desolación, donde la carne, digamos, ya no existe, donde solo están los huesos y donde el ser humano va a llegar a parar. Es decir, para recordarle al templario, al futuro templario, que su vida, digamos, era muy pasajera, que su vida era muy especial, y que de alguna forma, ahí rodeado de desolación y muerte, tenía que volver a renacer para ser una persona encargada de dedicarse a los demás, ¿vale? Al amanecer, cuando el sol ya rayaba el horizonte, el maestre ingresaba en el cementerio, cogía al aspirante a caballero templario y lo ingresaba en este templo que está al lado, justo en lo que es la tapia de lo que es el propio cementerio, donde se hacía la ritualización de lo que es el acceso al temple, ¿de acuerdo? Dentro de ese templo, como en muchos templos que hay en Aragón y en toda España, encontraremos una simbología muy especial y que la gente normalmente no suele ver, porque cuando entramos en un templo siempre miramos al techo, siempre miramos a la imaginería, pero nunca nos dan por mirar al suelo. Y los templos que han sido de alguna forma manufacturados por la mano del temple, la simbología especial está grabada en las baldosas de barro cocido, las antiguas, las primigenias, las que se hicieron cuando se hizo el templo. Y allí en esas baldosas hay trazos, hay manos grabadas hundidas, hay pies de niño hundidos, hay muchísima simbología que nos está hablando de algo muy especial.
¿vale? Algo muy especial que, como ya digo, la gente no suele mirar. Y es solamente en estos templos donde se hacía este tipo de ritualización. Y por ello lleva este nombre, concretamente este tan especial, del Santo Sepulcro, ¿de acuerdo? Además, como anécdota, ¿no? O como curiosidad, el escritor vasco Pío Baroja no solo visitó esta ermita, sino que también escribió un libro cuya trama giraba en torno a ella. Además, y recuerdo que hablaba de una cabeza parlante, pero Carlos, yo creo que no vamos a obviar que este libro se trata de una novela, ¿no? De una narración, ¿o me equivoco? Sí, bueno, esto es una leyenda que corría por la población, una leyenda que va a caballo de la realidad, porque de alguna forma los protagonistas existieron de verdad. José de Montpesar, que era el clérigo que, digamos, hacía misas negras o estaba, digamos, de alguna forma, bueno, pues procesaba fe al demonio, según hablaban las malas lenguas. Digamos que lo que hacía era reunirse con un grupo de seguidores en esta ermita del Santo Sepulcro, donde hacían estas misas negras o estas misas dedicadas al maligno, según dicen, repito, las malas lenguas, y de donde sacaba él, que llevaba en una especie de cofre, llevaba una cabeza, una extraña cabeza con pelaje blanco, que decía que tenía la particularidad de poder hablar a la gente y de alguna forma, bueno, pues, no sé, predecir algún tipo de suceso futuro, ¿no? Esta cabeza fue incautada, se supone, por la Santa Inquisición cuando se enteraron de los desmanes de este sacerdote que había venido para ser sacerdote organista del convento de esta población de monjas, y después de haber tenido ciertos deslices con algunas de las monjas y algunas de las mozas del pueblo, y después de haber hecho este tipo de ritualizaciones satánicas, de ahí viene el nombre del cura satánico de Mirambel, que es lo que escribió Pío Baroja. Bueno, pues la Santa Inquisición lo recluyó en un monasterio y le incautó esta cabeza, que a todas luces muchísima gente, muchos estudiosos de esta historia, han venido a nombrar como Baphomet, o esa mítica cabeza del temple, que de alguna forma pues también le rendían culto, dicen, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo tenía este hombre, esta cabeza supuesta de un Baphomet? Porque él, según su apellido, Montpesar, decía que provenía del linaje templario y él quería seguir de alguna forma en esa línea de adoración a este tipo de, bueno, pues de figuras y, bueno, a ese tipo de neorreligión que inventaron un poco los templarios en aquella época. Nos vamos a marchar hasta el pueblo de Albarracín porque puedo asegurar con total certeza que es uno de los lugares de España más bonitos para visitar. Nada más poner un pie en sus calles, te quedas, dijéramos, enamorado de este lugar, de este enclave. Y en Albarracín vamos a encontrar un castillo con una leyenda de una aparecida. Carlos, ¿quién podría ser este personaje ilustre? Bueno, aquí pasaron varios personajes ilustres. Estamos hablando en un principio del castillo de la Santa Croce. Fíjate en un principio el nombre que tiene, la Santa Croce, la Santa Cruz, en italiano. Es decir, quien se asentó en ese castillo debía ser algún tipo de lugarteniente o mandatario que nos venía, digamos, de zonas italianas, ¿vale? Y así se ha quedado a día de hoy, porque se le sigue llamando de este nombre, de esta guisa. Bueno, estamos hablando de Blanca, de la princesa Blanca, Doña Blanca, ¿de acuerdo? Muchos han querido ver a Doña Blanca de Navarra, ¿de acuerdo? En este personaje. La verdad que no está muy claro, ¿eh? Lo que sí que se tiene claro, que también está a caballo de leyenda e historia, es que esta princesa venía, digamos, de la zona de Cataluña, hizo escala en esta población para marchar a Castilla porque ella vivía en el palacio de su hermano, y por celos con su cuñada tuvo que salir del palacio. De alguna forma, después de hacer la parada aquí en Albarracín, jamás salió de la población. Dicen que la cuñada contrató a asesinos para que la mataran, y así lo debieron hacer porque la comitiva entró con la princesa pero se marchó sin ninguna princesa, y no se sabe jamás
jamás se ha sabido dónde está el cuerpo de esta princesa, digamos, que desapareció. Lo que sí se tiene claro, que en las noches de plenilunio dicen las gentes de Albarracín que se aparece una figura femenina en la torre que llaman de Doña Blanca, en la que se cree que estuvo ella presa hasta que se le dio muerte, y se la ve bajar por los escalones hasta que llega a la zona baja de la torre donde pasa el río, para desaparecer cuando se acerca a las orillas del río. Y esto, ya digo, que se repite esta visión fantasmal cada noche de plenilunio. Es una leyenda que está a caballo entre la historia y la fantasía, porque el personaje aparentemente fue real, también fue real, digamos, esos devaneos un poco como instigados en la corte de celos, de rabias, un poco, ¿vale? Estuvo también, digamos, fueron cosas que acontecieron de verdad, pero que no podemos enmarcar en un personaje concreto a esta figura de Doña Blanca. Para mí, por lo que he podido llegar a estudiar, se está refiriendo a Doña Blanca de Navarra, pero lo hemos de coger con los dedos de puntillas, porque no podemos decir si fue este personaje o no. Y referente a lo que es el castillo de la Santa Croce, es algo muy curioso, porque está sentado sobre una gran roca que está agujereada, que en su momento se dijo que lo habían hecho los demonios. Pero claro, tenemos que entender que para nuestros ancestros, cuando se veía una obra impresionante, una obra fuera de lo normal, entendían que eso el ser humano no lo podía hacer, entonces eso tenía que haberlo hecho algún tipo de genio, algún tipo de demonio, etcétera, ¿no? Entonces esa montaña, esa roca, que sobre ella está el castillo, está todo agujereado con grandes túneles. Y esto no es por otra cosa, porque en su momento los romanos hicieron una obra hidráulica impresionante para llevar las aguas que pasan por Albarracín, llevarlas hasta la población de Cella mediante, bueno, pues todo lo que son acueductos y agujereando rocas. Y aquí, concretamente, tuvieron que trepanar toda esta gran roca que está debajo del castillo para poder llevar este agua. Entonces, el misterio está solucionado. Lo que pasa que las famosas leyendas de que esto lo había hecho el demonio, nada más lejos de la realidad, porque, como ya he dicho, cuando la persona no entendía quién podía haber hecho esto, solamente lo podía haber hecho o un santo o un demonio. Quien haya visto la película de El Reino de los Cielos sabrá de qué castillo vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar del majestuoso castillo de Loarre, ya que es uno de los mejores conservados de Europa. Pero eso no quita que también sea un enclave donde el misterio campa a sus anchas dentro de esos centenarios muros. Carlos, ¿qué te parece si empezamos la visita por la cripta de Santa Quitinera? ¿Con qué incógnitas nos vamos a poder encontrar allí? Es impresionante. El castillo de Loarre es para mí uno de los mayores enigmas que tenemos en Aragón y quedan todavía por descubrir. Mira, justamente un poquito antes de llegar a la cripta de Santa Quiteria, en la puerta de entrada y en el primer ventanal que tenemos junto a la puerta de entrada, tenemos escondidos entre lo que son las volutas trabajadas en la piedra, unos monos. El mono, para quien no lo sepa, en la iconografía antigua, en la iconografía románica, nos está hablando de un ser loco, es un ser bueno, pues que no tiene mucho sentido común. De hecho, hay una leyenda que dice que así como Dios creó al hombre, el demonio quiso imitar a Dios y creó al mono, porque no lo supo hacer tan bien. Y en este caso, el mono representa también la burla, ¿no? Y en este caso se nos está riendo. Los monos que tenemos en el acceso de entrada al castillo de Loarre se nos están riendo. Encontramos el primero entre un ventanal, en uno de los ventanales, que está escondido entre el follaje para que no lo vean, pero él te está mirando. Y luego hay otros tres en la puerta de entrada, en ambos lados de la puerta de entrada. Y esos monos que hemos visto tantísimas veces, que uno se tapa la boca, el otro se tapa los ojos y otro las orejas, pues ahí los tienes y están grabados desde el románico. O sea, eso tiene más de 1000 años.
¿de acuerdo? Y están ahí en esa puerta. Eso quiere decir que lo que vas a ver no se puede decir. Lo que vas a oír, ¿vale? Tampoco se puede decir. Y lo que tienes que hablar, lo tienes que callar. Porque lo que hay ahí dentro es un misterio muy grande. Y yo tengo descubierto parte, pero no todo. Por ejemplo, este castillo se construye en dos fases. El Sancho III de Navarra empieza con el castillo la fortificación para atacar, digamos, a la zona de Bolea, la población de Bolea, que estaban asentados los musulmanes, y a la zona de Hierve, que ellos querían conquistar Huesca, que se llamaba Huaca en aquella época musulmana, la ciudad de la luz, se llamaba así. Bueno, eh, digamos que ante el avance cristiano toman Bolea, toman otras poblaciones, y ya la cabeza de punta de lanza de lo que es el ataque hacia el musulmán se pasa al castillo de Monterragón, y este queda liberado de lo que es la fuerza soldadesca, por lo que lo ceden a la iglesia. Y la iglesia empieza a generar una iglesia, es un castillo conventual. Montan una iglesia allí, que es la que podemos ver a día de hoy, tan grande en la entrada. La iglesia de San Pedro. Bueno, ellos lo que hacen aquí, los clérigos ya empiezan a montar su iconografía, pero aquí hay una cosa muy curiosa. Estos clérigos estaban acompañados, fíjate, por el temple. Volvemos a lo mismo, porque el castillo de Aragón también lo generaron los templarios. Y aquí hacen unas cosas muy curiosas para sus ritos iniciáticos y sus ritos más sincréticos, y que la gente es una pena que no conozca. Yo voy a dar unas pinceladas, que en el libro me extiendo muchísimo más, para que la gente pueda disfrutar de ese castillo y no simplemente se quede viendo las piedras, que sí, son muy bonitas, pero no son simplemente piedras. Que quiero ir un poco más allá. Cuando subimos hacia la cripta de Santa Quiteria, que por cierto jamás estuvo la pobre santa enterrada allí, ni San Demetrio, otro santo que dicen que fue enterrado allí. Por cierto, este santo era un santo guerrero, nada más, todo digamos, viene apuntando un poco al tema del temple. Bueno, pues en esta cripta pasa una cosa muy, muy curiosa. Tiene una sonoridad especial. Y dice, bueno, esto será por los constructores que quisieron hacer allí algo, no sé, algo llamativo. No, esto no es así. Enfrente de la puerta de entrada a la cripta, que está la misma escalera que sube a lo que es la parte interior del castillo, hay otra puerta. Supuestamente eso es el cuerpo de guardia de la soldadesca, ¿vale? Es un cuarto pequeño, por lo que si tú te paras a pensar, allí no caben muchos soldados. Cabrán como mucho 2 o 3 y se acabó. Por lo tanto, cuerpo de guardia igual ya no es. Pero bueno, vamos a dejarlo como que es un cuerpo de guardia. Yo te voy a decir la teoría que esgrimo en el libro. En el libro digo que ese cuarto es un cuarto con un pequeño ventanuco. Ahí, digamos, volvemos a lo mismo de antes. Yo hago muchísimo hincapié en el temple. Estos nuevos caballeros templarios que iban a ingresar en la orden del temple pasaban allí dentro de la noche, en ese habitáculo, velando sus armas. Al amanecer, el maestre abría la puerta y conducía a ese nuevo integrante dentro de la cripta de Santa Quiteria, que, como ya digo, jamás se ha enterrado nadie, jamás ha habido ninguna tumba. Luego aquello tenía otro tipo de uso, que ahora vamos a desvelar. A este futuro soldado del temple se le ponía justo en el centro. Esta cripta es casi circular, no es circular del todo, pero casi circular. Se le pone en el centro de lo que es la cripta, de espaldas a la puerta de entrada y mirando al frente. Y se le hace repetir el juramento. Esa cripta tiene una sonoridad impresionante. Tanto es así que te devuelve las mismas palabras que tú estás pronunciando en el acto. Es decir, te estás escuchando a ti mismo. Y dices, bueno, yo es que me escucho cuando hablo. No me estoy refiriendo a eso. Tú te escuchas de una forma que si te grabas en una grabadora, cuando escuchas tu voz, a veces no te reconoces, porque es otra voz la que oyen los demás de ti. Y lo que hace esta cripta es que te escuches a ti mismo con tu propia voz y no con la que te oyes tú cuando hablas. Y lo que hacen es hacer el juramento templario para que te des cuenta de lo que estás diciendo, porque la cripta te lo devuelve a ti con tus propias palabras, con tu propio sonido de voz.
¿vale? La verdad que es impresionante la forma que hacían esta gente este tipo de ritualización, pero hay una cosa que me llama muchísimo más la atención. Cuando entramos a la cripta, nada más que acceder a ella, tanto a la derecha como a la izquierda, en lo que es el umbral de la puerta, que es un muro muy recio, tiene ambas escaleras que suben tanto a la derecha como a la izquierda, suben hacia arriba, muy estrechas, ¿de acuerdo? Esas escaleras dan justo a la iglesia que tenemos en la parte superior, que tiene, que da a lo que es la parte del altar mayor. Tiene unas puertas de madera que si abrimos esas puertas y abajo en la cripta la gente se pone a cantar, yo que sé, un Te Deum o un salmo, arriba se oye de forma impresionante. Es decir, para mí esa cripta y muchas de las criptas que se hacen en románico debajo de lo que es el altar mayor, porque la mayoría de las criptas, si hemos bajado, la mayoría de las criptas del románico están hechas en forma de caracol, bajan de forma de caracol, como tiene el oído humano. Tiene una sonoridad impresionante y arriba se genera un sonido envolvente que es una pasada. Yo estoy convencido que esa cripta es el coro de esta iglesia de San Pedro, a la que siempre se le ha llamado cripta, para mí mal llamada cripta, y que jamás se le ha sabido su uso. Y yo eso lo explico en el libro y lo hago para que la gente lo pueda entender y probar in situ, porque el efecto es impresionante. Y luego ya cuando estamos arriba, en lo que es la iglesia de San Pedro, fíjate que el nombre es muy especial, porque es San Pedro, y San Pedro lleva dos llaves. San Pedro está haciendo referencia con esos dos llaves a dos gemelos. Las llaves son de dos colores distintos. Y es que cuando estamos mirando los capiteles del altar mayor, está todo por duplicado, como si estuviera mirando un espejo. Está hablando de dos hermanos. Y es como si hiciera una especie de... como si hablaran de forma velada de que Jesús tenía un hermano gemelo o un hermano, ¿vale? Entonces, eso está muy reflejado en todos los capiteles del altar mayor de esta iglesia de San Pedro, que por cierto, y que no quiero que se me pase, la cúpula de esta iglesia románica, que eso es una gran rareza en una iglesia románica que haya cúpula, en el momento de su construcción fue la segunda más grande de toda la cristiandad, por detrás de la catedral de Santa Sofía, en Turquía, ¿de acuerdo? Bueno, y otra de las cosas que pasan allí, que es muy curioso, que el día 13 de mayo y el 31 de julio hay una soleación a las 6:13 de la tarde en la que el sol entra por un óculo del templo, corona a la Virgen María que hay en el altar. Le hace una corona preciosa que es digno de ver. Hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y lo he visto bastantes veces cuando he ido a estudiar allí algunos de los efectos que se acontecen en Loarre, ver cómo está pasando la visita guiada y está sucediendo este fenómeno y los guías no dicen nada, no lo comentan y no hacen ningún tipo de alusión a lo que está aconteciendo. Y es algo impresionante de ver cómo a las 6:15, 6:13 de la tarde aproximadamente, la Virgen es coronada por el sol. Es una auténtica obra de ingeniería y obra de matemáticas, todo lo que se hizo en ese templo. Junto al Santo Grial, la sábana santa es una de las reliquias más veneradas de la cristiandad, y en la localidad de Capillo de Aragón podremos encontrar una de las perfectísimas copias de esta sábana que, según dicen, envolvió el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. Carlos, ¿cómo ha llegado a este lugar tan remoto de Aragón esta reliquia? Luego ya después hablaremos del por qué tantas copias de esta sábana original. Bueno, esto llega aquí por Fray Luco Peña, creo recordar, se me está yendo un poco el nombre, si luego recuerdo te lo diré. Bueno, este clérigo era hijo de esta población, fue primado en Malta, en la isla de Malta, para la Santa Sede, y bueno, pues de alguna forma tenía muchísima amistad con la Casa de Saboya. La Casa de Saboya consigue esta santa reliquia a los, digamos, dueños originales que la traen de Tierra Santa,
y que la compran, digamos, por una buena dote económica y un castillo, la cambian. Ellos la consiguen y ellos lo que hacen en su ermita, en su capilla de Chamberí, lo que hacían era envolverla en unos palos de cedro y para protegerla, pues lo que hacían era cortar de tela de lino traída, ojo, traída de la zona de Palestina, con las mismas medidas envolvían, ponían una tela por debajo de la sábana santa original, la sábana santa encima y otra tela de lino con las mismas medidas por encima y lo enrollaban todo junto. A los 10 años de estar en íntima comunión, parece ser que se sacralizaba estos dos paños. Entonces, la Casa de Saboya lo que hacía era encargar a grandes pintores que hicieran esos trazos tan, como diría yo, tan especiales que tiene la sábana santa, que los plasmaran de la mejor forma posible, y lo que hacían era repartir esas sábanas santas por otras iglesias, tanto de Francia como dadas a gentes que ellos de alguna forma pues tenían cierta amistad, ¿no? Como aconteció con este caso. Entonces, se sabe que de la sábana santa hay 40 copias realizadas por la Casa de Saboya. Estas 40 copias son de las mismas medidas, exactamente iguales, ¿de acuerdo? Esto la Casa de Saboya lo hizo, además de por hacer copias simplemente y quedar bien con amigos suyos de regalar estas copias, lo hizo para esconder la original, porque lo que hacían era hacer un trasiego de la original por los palacios suyos y de amigos donde tenían copias, y así, si alguien quería robar la original, no sabía dónde estaba escondido. Yo te puedo decir que en la de aquí de Campillo de Aragón hemos hecho la prueba de hacer la fotografía, como hizo Secondo Pía, cuando descubren que sale, digamos, el rostro de Jesús, que es un negativo, lo que hay allí, y te puedo asegurar que los trazos que han plasmado allí son tan fieles a la real que cuando haces el negativo, cuando vas a ver con los programas informáticos, puedes ver ambos, el positivo y el negativo de la fotografía, puedes ver ese relieve sin ningún tipo de problema. Están muy, muy logrados. Es más, dicen que muchos de los pintores que pintaron esos lienzos, algunos lo hacían con su propia sangre, porque la sangre se decolora, pierde cierta tonalidad, y era la forma mejor de llegar a ese tipo de cromacidad que tenía la sábana santa original y llevarla a la nueva sábana santa. ¿De acuerdo? Había otros que empleaban pues otro tipo de sangre de animal, pero que pasaba lo mismo, es decir, la sangre cuando se va, digamos, secando, va cambiando de tonalidad, y así de alguna forma era mucho más realista que si se hacían con pinturas de la época, ¿de acuerdo? Pero esto es una de las historias que a mí me llama más la atención y que la tenemos aquí en la provincia de Zaragoza, muy cerquita de lo que es el monasterio de Piedra, y que muchísima gente pasa y va directamente al monasterio de Piedra cuando en esta población tiene algo que ver muy importante, que si han visto la que hay en Italia, en Turín, verán que es exactamente igual, por dimensiones, por tonalidades, por todo. Es más, te puedo decir, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención a mí, que esta iglesia, que es de un pueblo con muy pocos habitantes, tiene tanta seguridad, con cámaras, volumétricos, etcétera, como el Pilar de Zaragoza. Por lo tanto, algo tiene que haber ahí. Ahí lo dejo. En plena cordillera pirenaica podremos visitar el monasterio de Alaón, en cuya cripta descansó el cuerpo incorrupto de un monje, al cual los lugareños o no tan lugareños hacían ofrendas buscando su bendición. ¿Quién estuvo allí enterrado, Carlos, y por qué buscaban la bendición de este monje? Le llamaban, estamos hablando del monasterio de Alaún, en Sopeira, la población de Sopeira. Es una zona norte de Aragón, nororiental de Aragón, ¿de acuerdo? Le llamaban el Cosán, porque venía del cuerpo sano. Este monje fue un abad de aquí, de este monasterio,
Y bueno, en un principio se lo llevaron a la población, a Zaragoza, a enterrarlo allí, pero la gente de la población pidió que lo devolvieran a su población natal, donde estaba el monasterio del que fue abad, y lo consiguieron. Y el cuerpo estaba incorrupto y el cuerpo estaba expuesto en una urna de cristal. Este cuerpo se destruyó durante la Guerra Civil, pero se pudieron hacer fotografías y aún hay fotos de cómo era este cuerpo. Este personaje dicen que traía la buena suerte a todo aquel que se encomendaba a esta figura, a este abad. Tanto es así que la parte trasera del ábside, donde está la cripta, debajo del altar mayor, donde reposaba este santo, la gente que bueno, llevaba mercancías con las mulas, con los carros, tenían a bien siempre echar una moneda por uno de los ventanucos, vamos a llamarlo aspillera para que la gente lo entienda mejor, que esas ventanas estrechas, echaba siempre una moneda para desear un buen camino. Y hay una leyenda que dice que hubo un mulero que no echó moneda. Y cuando llegó al puente para pasar el puente, pues las mulas no querían pasar. No querían pasar, no había forma de que andaran. Y al pasar otro mulero por allí le dijo, ¿no has echado dinero al Cosán? Y entonces este cayó en cuenta de que se había olvidado. Echó la moneda y ya las mulas pudieron pasar. Esta tradición del pago viene de lo que se ha venido a llamar como el pontazgo. Es decir, los monjes en esta zona, estos monjes de este monasterio de Alaón, en Sopeira, bueno, pues como todos los monjes, me imagino yo, tenían su poder adquisitivo y hicieron un puente muy cerquita de lo que es el monasterio para poder cobrar pontazgo a los carreteros, a los muleros que llevaban mercancías por el Pirineo y así, bueno, pues de alguna forma mejorar su economía. Entonces ellos no estaban allí para pedir pontazgo, simplemente por este ventanuco la gente cuando iba a pasar con su carro y sus mulas echaba moneda allí y ya de paso el santo decían que daba buena suerte. Con el tiempo, de alguna forma, ya por miedo a los contrabandistas, a los bandidos, etcétera, para que no les asaltaran, siempre lo echaban ya cuando ya se marcharon inclusive los monjes, que digamos esto ya quedó más o menos abandonado simplemente con un cura de la zona, pues seguían echando a la gente ese dinero de pontazgo cuando iba a cruzar el puente para buscar la buena suerte y para buscar, digamos, un poco, pues bueno, pues que el camino que iban a hacer que no tuviera ningún tipo de percance. Dentro del templo hay cosas muy curiosas porque el suelo está empedrado, está todo labrado de piedra, de canto de río, dibujando formas muy bonitas en el suelo. Hay una zona sanatoria en el altar donde hay unas baldosas muy antiguas en la que se pueden ver panes y peces, pero solamente hay una en la que aparece los peces marcados. Es una zona donde la gente para sanar se tenía que poner encima y escuchar Santa Misa mientras estaban puestas en ese punto concreto del altar. ¿De acuerdo? También hay 2 pilas bautismales y mucha gente no entiende por qué hay varias pilas bautismales. No me estoy refiriendo a la pila de presignación, que es la que está cuando entras a la iglesia y la gente toma agua y se santigua. No, hablo de pila bautismal. Y es que antaño existía el diezmo. El diezmo lo tenía que dar toda aquella gente que trabajaba las tierras del monasterio. Entonces, una de estas pilas no era para bautizar. Una de estas pilas era para contener el aceite que la gente iba echando como donativo a la iglesia por lo que trabajaba de las tierras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una pila era de aceite y la otra era de agua bendita. Y había en algunos templos, inclusive había más pilas de estas, porque en algunas habían hasta vino, porque la gente echaba el vino allí que luego los monjes consumían. El aceite se consumía tanto para comer como para alimentar las lamparillas de la iglesia. Y para terminar, Carlos, me gustaría que nos hablases de una campana especial, ¿no? Una campana que es capaz de tocar sin que ningún tipo de mecanismo la active ni nadie tire de una cuerda. Estoy hablando de la campana de la Nicolasa y además, cada vez que sonaba, cada vez que replicaba,
lo hacía con un motivo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en estos pequeños pueblos o alquerías, ¿no?, a las que a veces vamos a visitar. Estamos hablando de Velilla de Ebro. Y la Nicolasa es una campana muy curiosa porque hay crónicas de época que así lo marcan. Es decir, escritores de renombre como Quevedo lo recogen. La Nicolasa, según la leyenda, aparece en esta población, en Velilla, remontando el río Ebro a contracorriente, flotando. Imaginaros una campana de bronce flotando y a contracorriente, con 2 velas encendidas encima. La gente dice la leyenda que la gente que la veía y quería sacarla del río, cuando se acercaban a ella, la campana se hundía y no la podían coger. Y cuando volvían a apartarse hacia la orilla la gente, volvía a salir a flote con las velas, y las velas seguían encendidas. Bueno, la campana siguió remontando el río Ebro hasta que llegó a esta población, y por aquello de la intuición, en vez de entrar gente fuerte, gente de campo a coger una campana supuestamente muy pesada de bronce, entraron 2 jóvenes que vienen a simbolizar 2 vírgenes. Y dicen que la campana salió a su lado de estas 2 jóvenes flotando. Hicieron entonces la iglesia de San Nicolás de Bari en esta población y la colocaron en su campanario. Esta campana ya de por sí, por esta especie de encuentro milagroso, parece ser que tenía poderes especiales de poder predecir hechos luctuosos, ¿de acuerdo? Guerras, muertes de gente importante, y tanto es así que redoblaba y no sabían por qué hasta tiempos después. Tenemos que pensar que a día de hoy tenemos, bueno, por la televisión, y si pasa una desgracia lo conocemos prácticamente que en el mismo momento, pero en aquella época no sabían por qué redoblaba la campana hasta que igual un mes después se enteraban, pues, de que el rey de España había muerto, o que, pues yo qué sé, la Armada Invencible pues se había hundido. Siempre eran cuestiones así un poco luctuosas las que, digamos, de alguna forma, pues predecía esta campana. Y como ya digo, Quevedo la sacó, ahí hubo más escritores, la sacó en algunos de sus libros, bueno, pues lo que aconteció con esta campana y que sonaba y por qué era, ¿de acuerdo? Dicen que cuando empezaba a sonar esta campana, la gente que subía al campanario a verla, la campana se ponía al rojo vivo, tenía luz propia, ¿vale? Y que se movía como por arte de magia. Nadie empujaba, digamos, la cuerda, ni nadie la hacía voltear, simplemente ella volteaba sola hasta un tiempo concreto que, por lo que no saben más, paraba de por sí. Es decir, yo entiendo que, pues, vamos a imaginar que el rey se pone muy malo ya, la campana empieza a voltearse mientras está prediciendo el desenlace de la muerte del rey, y en el momento que el rey muere, la campana ya deja de sonar. Es decir, ha predecido la muerte del rey. Y estaba, digamos, de alguna forma, como ya digo, tocando desde el momento que, digamos, empezaba, digamos, el fin o el momento ya, digamos, del óbito de un personaje famoso. Esta campana, en el siglo XIX y siglo XX, como era tan milagrosa y acontecía estas cosas tan extrañas, la gente de la población lo que hacía era ir a la campana, pues por ejemplo, antes de los mozos, antes de ir a las guerras o al servicio militar, y lo que hacía era ir desprendiendo trocitos de bronce de la campana para llevárselo como amuleto. Llegó un momento que de campana poco había ya, y lo que se hizo fue refundir ese bronce con otro bronce nuevo que añadieron para hacer una nueva Nicolasa, y esta nueva Nicolasa obviamente ya no tiene el poder que tenía la anterior, porque esta ya no suena sola, ni hace ningún tipo de predicción, ni nada de nada. A través del libro 50 lugares mágicos de Aragón podréis descubrir historias tan interesantes como un centro astronómico del Paleolítico en la localidad de Fresneda, una ermita maldita en Miramble, el oráculo de la Gloriosa en Viescas, la fuente de las ninfas en Albeta, y así hasta 50 historias y leyendas de Aragón. Carlos, por favor,
¿nos podrías recordar las formas de contacto y redes sociales nuevamente donde podemos encontrarte? Bueno, Facebook mismamente tengo mi Facebook, Carlos Olles Estopiña, tal cual me llamo yo. Y luego, pues bueno, tengo un correo electrónico, es carlosolles@msn.com, donde la gente que quiera ponerse en contacto conmigo, pues si va a venir por mi tierra y quiere saber algún otro lugar que no aparezca en el libro y tal, pues yo le podré aconsejar qué otras cosas puede ver cercanas a las que va a visitar con el libro. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo, perfecto, pues te lo agradecemos, aparte de también, como es algo habitual en estos libros, ¿no? En este formato, ¿no? De la editorial Sidonia, de 50 lugares mágicos de alguna parte de nuestro país, siempre incluís también las coordenadas para que las podamos meter en el GPS y nos lleven hasta el lugar del que nos estáis narrando, ¿no? En ese capítulo. Y como siempre, pues cada capítulo está dedicado a un lugar diferente para que, bueno, de esta manera yo, para mí al menos, Carlos, encuentro más amena, ¿no?, la lectura, porque así leemos poco a poco el libro sin llegar a perder el hilo en ningún momento. Sí, a ver, yo creo que lo importante para mí es que la gente vaya a los sitios, que los vivencie, que los disfrute. Puedo explayarme muchísimo en lo que es un capítulo, puedo contar todo, pero yo creo que si la gente, además de contarlo, lo ve, lo vivencia, creo que le va a sacar toda la riqueza que tiene el libro, ¿de acuerdo? No solamente en mi libro de los 50 lugares de Aragón, mágicos de Aragón, sino en cualquier otro libro de los 50 lugares de la parte de España que corresponda. Todos tienen su coordenada GPS para que la gente pueda llegar hasta el sitio, para que no se pierda y para que pueda disfrutar de lo que aquí estamos hablando. Muy bien, perfecto. Pues nada, Carlos, pues muchísimas gracias por cedernos un huequito de tu espacio para venir al programa y nada, seguiremos pendientes de tus futuros trabajos para volver a tenerte por el programa. Así que nada, hasta entonces cuídate mucho y un fuerte abrazo, Carlos. Un fuerte abrazo y gracias por abrirme este espacio y estar un ratito contigo para, bueno, de alguna forma desgranar mi trabajo y darlo a conocer a la gente.